Bienvenidos, gente, a Brújula ¿Qué tal? Libertaria. ¿Cómo están? Una vez más, estamos ¿Cómo con la están, gente? estocada. Aquí Este, estamos con el doctor Matías Calero, una columna más de la estocada en Brújula Libertaria. Y hoy vamos a tocar un tema, mejor dicho, lo va a llevar adelante él, sobre la reforma que se quiere llegar de la seguridad social con este plebiscito que ya está en puerta. Y vamos a ver, hacer una crítica y tocar varios puntos importantes, así que quédense para este video que va a estar muy interesante. Matías, adelante. Bueno, muchachos, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y bueno, como tú bien anunciaste, Pablo, el objeto o el objetivo, digamos, el contenido de esta columna es justamente analizar el proyecto de reforma constitucional presentado por el PIT-CNT respecto al artículo 67 de la Constitución, el llamado plebiscito de la seguridad social, que nos enteramos, si la memoria no me falla, a mediados de la semana pasada, que había superado el mínimo, digamos, el piso exigido por la Constitución del 10% del padrón para habilitar la instancia plebiscitaria, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que este plebiscito generó bastante repercusión, no solo dentro de las filas del oficialismo, sino también dentro de las filas del Frente Amplio. Y me parece interesante como plantearlo en esos términos. ¿Por qué? Primero porque obviamente que esta iniciativa es una respuesta directa a la ley de seguridad social aprobada por el oficialismo el año pasado. A ver, sí, el año pasado. Que obviamente generó bastante resistencias porque fue digamos, una reforma que no fue, digamos, apoyada por la totalidad del arco político. Entonces, obviamente, el Frente Amplio expresó o parte del Frente Amplio, hay que ser justos, expresó esa resistencia a través del apoyo de este plebiscito. A ver, obviamente que este es un tema bastante grueso, pero es interesante atacarlo de alguna manera o intentar comprenderlo. Lo que pretende hacer digamos, el PIT-CNT es reformar el artículo 67 de la Constitución, ¿sí? Y el artículo 67 de la Constitución establece básicamente digamos, los lineamientos constitucionales básicos del sistema de seguridad social del Uruguay, ¿sí? La redacción actual lo que establece son básicamente cuatro cosas. Por un lado, que las jubilaciones y los seguros se organizarán de tal forma de garantizarle un mínimo de sustento, digamos, a los patrones, a los obreros y a los empleados, y también prevé la posibilidad de que se paguen, o más que la posibilidad de que se deben pagar subsidios o algún tipo de asistencia económica en casos de accidente, enfermedades, pensiones a la vejez y demás, ¿sí? Digamos, esta fue la redacción que se introdujo en la historia constitucional del Uruguay con la reforma constitucional de Terra, con la reforma del 34. Y se mantuvo, digamos, incambiada hasta el plebiscito del 88. Y el plebiscito del 88 establece o genera o introduce los últimos dos incisos de ese artículo, que están actualmente vigentes, claro está. Por un lado dice que los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios, o sea, engancha el crecimiento de las jubilaciones al crecimiento de la masa salarial, o sea, de los salarios, y eso es un problema también presupuestario, porque si a nivel de las negociaciones colectivas se establecen o se pactan aumentos salariales importantes, se tienen que trasladar necesariamente a un aumento jubilatorio, de las jubilaciones y de las pensiones. Y después, lo otro que establece es que las pensiones y las jubilaciones y las distintas, digamos, prestaciones de seguridad social solamente se pueden financiar de dos maneras: con las contribuciones obreras y patronales y con los aportes que puede hacer el Estado, digamos, a las distintas cajas, no solo al BPS, sino también a las cajas paraestatales, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere establecer, digamos, el PIT-CNT? ¿Qué es lo que quiere reformar? Bueno, son varias cosas y varias cosas importantes. Por un lado, lo que quiere es establecer que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Es decir, claro, está una declaración de intenciones, pero tiene un enfoque, digamos, obviamente conectado con esta lógica más progresista de llamarle a cualquier necesidad derecho humano fundamental, ¿no?
Después, establece, digamos, lo que pretende el PIT-CNT también es establecer en 60 años la edad de retiro o la edad jubilatoria, o sea que la ley no la pueda modificar ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Y eso también es interesante, porque ni siquiera se podría establecer una edad jubilatoria menor a los 60 años, porque si la Constitución establece 60 no podría ser menor en principio. Lo otro que quiere hacer el PIT-CNT es eliminar las AFAPs, y después establecer que los sistemas de seguridad social solamente puedan ser administrados por el Estado y por personas públicas no estatales, y prohíbe expresamente los sistemas de ahorro individual. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere hacer el PIT-CNT. Ahora, uno podría pensar que esta reforma puede ser atractiva si uno lo mira en términos literales. Dice, bueno, ¿a quién no le gusta que su jubilación... y otro punto que me olvidaba, que es que las jubilaciones no pueden ser, o las jubilaciones o las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo nacional. Ese es otro punto que propone el PIT-CNT. Ahora, obviamente, ¿quién no quiere ganar, o qué jubilado no querría ganar un salario mínimo? ¿O qué persona no querría jubilarse a los 60 años? Ahora, el problema está en que, obviamente, esta propuesta, que puede parecer muy atractiva, generaría efectos económicos desastrosos en el Uruguay. Basta con pensar los efectos económicos que generaría la eliminación de las AFAPs. Porque la lógica del PIT-CNT es eliminar el sistema de ahorro individual, o sea, el sistema de lucro, ¿no? Que obviamente, como sabemos, después de la reforma jubilatoria del segundo gobierno de Sanguinetti, el sistema jubilatorio en el Uruguay, o el sistema de previsión social, o el sistema de seguridad social en el Uruguay es mixto. O sea, una parte está administrada por el BPS y otra parte está administrada por las AFAPs, ¿sí? Que son fondos de administración de pensiones, ¿no? Entonces, lo que hacen las AFAPs es recibir la mitad de las contribuciones obreras y patronales destinadas a la jubilación de una persona y las administra y las intenta invertir y capitalizar de alguna manera, ¿sí? A través de negocios que obviamente están hiperregulados por la ley, no hay demasiado riesgo que puedan llegar a asumir estas entidades con el dinero de los trabajadores o de los afiliados, pero sí la idea es invertir, usualmente invierten mucho en bonos del tesoro, pero en actividades que generan poco rendimiento económico, pero tienen poco riesgo también. Ahora bien, lo que uno puede entender es que este plebiscito es netamente ideológico, ¿no? Claro está, o sea, hay un problema que tiene el PIT-CNT, y no solo el PIT-CNT, porque hay que decir también que el Frente Amplio tiene este mismo problema ideológico con el lucro. Es decir, que las jubilaciones estén administradas por empresas que lucran, que cobran algún tipo de comisión a sus afiliados para administrarle los fondos y después pagárselos de alguna u otra manera, ¿sí? Ahora, yo creo que lo que habría que entender es que no habría ningún tipo de problema con que el lucro sea un móvil que administre, digamos, o que mueva a estas entidades para hacer que esas jubilaciones tengan algún tipo de rendimiento mayor, ¿no? Pero el problema que hay con esto es que ya la propia redacción del artículo 67 impediría este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque el artículo 67 de la Constitución lo que viene a hacer es a constitucionalizar ese modelo bismarckiano de los sistemas de pensiones y de jubilaciones dominados por el Estado. O sea, la idea es que los privados no puedan tener ningún tipo de control sobre su retiro, ¿no? O sea, que de alguna manera los obreros cuando se retiren dependan necesariamente del Estado, dependan necesariamente de la financiación o de lo que les dé el Estado. Y ahí hay un problema que no es menor, que es que 1 de cada 4 pesos del presupuesto uruguayo se va para financiar déficit en materia de seguridad social. Y ese es un problema enorme, porque no resiste un sistema de esa manera. Cuando tienes una población sumamente envejecida por un lado y una población económicamente activa cada vez menor y con una tasa de informalidad cercana al 30%. O sea, no dan los números. Entonces, el PIT-CNT lo que quiere hacer es, con una cruzada ideológica, reformar un artículo constitucional para generar un predominio o un monopolio total del Estado en lo que respecta a la administración de los retiros y de las pensiones, pero sin explicar cómo se va a financiar esto. Porque acá hay un problema de financiamiento enorme. Porque la lógica o la mecánica que pretende hacer el PIT-CNT es
que todos esos dineros que están en las AFAPs pasen a una especie de fideicomiso administrado por el BPS. Pero la cuestión es, está bien, tenemos ese dinero, pero si no se le da algún tipo de lucro, si no se logra que ese dinero se capitalice, en algún momento se va a acabar ese fondo. Entonces el PIT-CNT establece cuáles son las intenciones, pero no especifica cómo se va a financiar esto. Y esto me permite ir a otro punto, que es básicamente el punto creo que más interesante, o que pretende ser el más interesante de esta columna, que es que en el Uruguay parece ser que la Constitución es una especie de cajón desastre donde puede entrar prácticamente todo. Ustedes recordarán que más o menos, a ver, déjenme pensar, pero más o menos en 2014, 2013, 2014, el Frente Amplio propuso una reforma constitucional o empezó a hablar de una reforma constitucional en donde se pretendía constitucionalizar el derecho al aborto y el matrimonio igualitario. O sea, meter en la Constitución, ingresar en la Constitución este tipo de cuestiones que son netamente materia de la ley, ¿no? O sea, no puede estar eso en la Constitución. Bueno, en el Uruguay no hay ningún límite a lo que puede estar en la Constitución. Y hace casi 100 años que está todo este tema, está el sistema de pensiones y retiros en la Constitución a partir de la Constitución del 34, que no se ha modificado, sino que además con un plebiscito en el 88 se agrava aún más el problema, se le da aún más peso a la Constitución en lo que respecta a la regulación en materia de retiros, que debería ser materia necesariamente de ley, ¿no? O sea, no todo puede estar en la Constitución. Bueno, en el Uruguay sí. En el Uruguay no hay ningún límite a lo que puede entrar en la Constitución. Y eso es un problema enorme, que ha marcado toda la historia constitucional del Uruguay, por lo menos en el siglo XX, que es que cualquier político puede pretender meter tal o cual cosa en la Constitución. Porque como la Constitución puede ser reformada total o parcialmente, no hay ningún límite. En el Uruguay tranquilamente se puede establecer la pena de muerte, no hay problema alguno. Si se hace un plebiscito y si se logra la mitad más uno de las adhesiones, está en la Constitución la pena de muerte. Lo que ustedes quieran, no hay límites. No hay límites. O sea, en lo que respecta al texto constitucional, no hay límites. Y esto, que ha marcado la historia constitucional del Uruguay, es lo que de alguna manera se intenta obviar, o seguramente no saldrá en la discusión sobre este plebiscito. Porque es un problema que atraviesa a todos los partidos políticos. O sea, todos los partidos políticos han echado mano, de una u otra manera, a los plebiscitos, para solucionar problemas que en definitiva se deberían solucionar a través de la legislación o los consensos políticos. O sea, no se puede llamar al plebiscito o no se puede llamar al plebiscito para decidir cuestiones realmente relevantes. ¿Por qué? Pero no porque uno desconfíe, aunque también uno podría tranquilamente tener un argumento contramayoritario, es decir, hay ciertas cuestiones que no pueden estar sometidas a las decisiones de la mayoría, esa es un poco la postura más saludable del liberalismo, pero hay temas que son tan complejos que no pueden ser decididos en torno a sí o no, que es la lógica del plebiscito. En el plebiscito no hay un ni, no hay un término intermedio, es o lo apoyas en totalidad el texto de la reforma o no lo apoyas. Y hay cuestiones tan complejas como esto, es decir, eliminar las AFAPs, que supone un cambio radical, no solo en el sistema de la seguridad social, sino además a nivel económico. Hay inversiones que están en curso, realizadas por las AFAPs. ¿Qué hacemos con esas inversiones? Hay muchísimas cuestiones para analizar, que no pueden ser resueltas en un solo acto electoral a través de una papeleta por el sí o una papeleta por el no. Pero el problema mismo del diseño constitucional del Uruguay hace que, y esto es lo que quiero remarcarles para que entiendan un poco lo descabellado de este sistema. En el Uruguay es más fácil reformar la Constitución o llamar a un plebiscito que llamar a un referéndum. Es decir, el referéndum, ustedes como sabrán, es un mecanismo de democracia directa destinado a reformar leyes. El plebiscito es un mecanismo de democracia directa destinado a reformar la Constitución. Pues bien, para reformar la Constitución se necesita el 10% del padrón electoral. Para reformar una ley, 25%. Imagínense, o sea, reformar una ley es 2 veces y media más difícil que reformar la Constitución. Entonces, esto es una cosa interesante porque el plebiscito se introduce como mecanismo de reforma constitucional con la reforma de Terra, con la Constitución de Terra en el 34. Pero al menos en la Constitución de Terra se exigía el 20% del padrón para llamar a un referéndum. Hoy es el 10%. Entonces,
esto lo que sucede es que el plebiscito es un mecanismo más de discusión y contienda político-electoral utilizada por los partidos políticos que realmente un ejercicio de soberanía por parte del cuerpo electoral. Y esto es tan así que no es casualidad que el actual artículo 82 de la Constitución, y esto es algo realmente increíble, el actual artículo 82 de la Constitución establece, y vale la pena leerlo, dice que la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Y el inciso segundo dice, su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum. ¿Esto qué quiere decir? Que no está contemplado el plebiscito como forma de ejercicio directo de la soberanía por parte de la nación. Esto es una cosa increíble. Porque reformar una ley sí es un acto de soberanía, o sea, la nación ejerce su soberanía según la Constitución al expedirse en un referéndum, pero no al expedirse en un plebiscito. Entonces esto hace que el plebiscito esté tan desconectado del ejercicio soberano, digamos, constitucionalmente, ¿no? Después críticamente o doctrinariamente se pueden hacer todas las críticas que uno quiera. Pero digo, en el diseño institucional de la Constitución uruguaya, el plebiscito no es un ejercicio de la soberanía de la nación. Y esto ha hecho que prácticamente cualquier cosa pueda ser objeto de un plebiscito, ya sea para reformar algo que está en la Constitución, para eliminar algo que está en la Constitución o para introducir algo nuevo. O sea, para que ustedes se hagan una idea, la cantidad de reformas constitucionales y de constituciones que ha tenido el Uruguay en los últimos 100 años es desquiciado, es demencial. Si uno empieza a ver, está la Constitución del 18, la Constitución del 34, del 42, del 52 y del 67. Esas son todas las constituciones que hemos tenido en el Uruguay en poco más de un siglo, cuando Uruguay pasó 80 años con la misma constitución, desde 1830 hasta 1917-18. Pasaron guerras civiles, la guerra grande, levantamientos políticos de todo tipo de color, se mataron presidentes, hubieron golpes de Estado a piacere, y la constitución se mantuvo. Pero en el siglo XX fue como una especie de reformas constitucionales constantes, o sea, de constituciones nuevas, sin perjuicio o sin contar todos los referéndums de reformas parciales que ha tenido en el Uruguay. Entonces acá se ha intentado llevar a plebiscito cuestiones de seguridad social. Ahora, con esto, cuestiones de seguridad pública. Cuestiones, o sea, se reformó el plebiscito del agua, constitucionalizó el dominio público de todos los recursos hídricos del Uruguay. O sea, es una demencialidad. El uso y el abuso del plebiscito en el Uruguay lleva a que tengamos este zafarrancho que es el intento de reforma constitucional del 67. Entonces, más allá de todas las críticas que se le pueda hacer al referente, digamos, a la reforma, al proyecto de reforma constitucional, lo que no podemos dejar de ver es que esto es un síntoma de una enfermedad política mucho más profunda del Uruguay, que es que, uno, la Constitución en el Uruguay se ha violado, pero todas las veces que se han querido. Hasta hace relativamente poco tiempo hubo un consenso político y se cambiaron las fechas de las elecciones departamentales, cuando están constitucionalmente establecidas, que tienen que ser en mayo. No importa, se hicieron en septiembre, ni me acuerdo cuándo, no importa, se violó la Constitución. Aquí se ha violado la Constitución de una manera grosera, metiendo en la Presidencia de la República órganos que no podrían estar. Junta Nacional de Drogas, una SEB, suma y sigue, lo que quieras. Con la ley de descentralización territorial se crearon las alcaldías que son inconstitucionales de una manera grosera, no importa. Entonces, la Constitución en el Uruguay no solo que tiene un valor jurídico relativo, parece ser porque se viola a piacere, sino que además se puede reformar como cualquier otra ley. Incluso más fácil que reformar una ley ordinaria. Entonces, el problema que es que el poco apego y el poco respeto que hay en el Uruguay por la Constitución lleva a este tipo de cosas. Y además hay otro punto que no es menor. Si ustedes agarran una Constitución, ustedes van a ver que al final está lo que se llaman las disposiciones transitorias. Que eso también es otro vicio enorme de la clase política en el Uruguay, que es que legislar a través de la Constitución. Eso es una cosa que ha sido constante en el Uruguay. Se legisla a través de disposiciones transitorias. Es decir, si no hay ley, bueno, la Constitución va a establecer esto hasta que haya una legislación concreta. Entonces, bueno, la idea un poco de la columna era, primero, precisar de qué va este plebiscito, de qué va este proyecto de reforma constitucional, pero poner foco en una enfermedad política mucho más grande, un problema de fondo, que es el uso y el abuso de los plebiscitos en el Uruguay, como consecuencia de que la Constitución no tiene límites a su contenido. Todo puede ser constitucionalizable en el Uruguay, todo puede ser reformado en el Uruguay, digamos, en la Constitución del Uruguay.
desnaturalizando, entiendo yo, la función política fundamental de toda constitución de corte liberal, que es establecer los derechos fundamentales de los individuos, establecer los límites de la acción del Estado y establecer los mecanismos funcionales del gobierno, es decir, eso que decía Montesquieu del sistema de pesos y de contrapesos. En el Uruguay, esta segunda parte está más o menos aceitado, pero la primera está prácticamente desnaturalizada. Así que bueno, sería un poco eso. Tú sabes que totalmente de acuerdo contigo cuando hablabas de que es un tema eh, ideológico, Sí, total. completamente. Yo milité 20 años dentro de la izquierda y en el 26 de marzo, que es un grupo muy radical dentro de la izquierda. Bueno, Y bueno, ahí se leía un poco, ¿no? Materialismo dialéctico, se hablaba algo de Marx, se hablaba mucho de Cuba. Yo leí muchísimos discursos de Fidel Castro, no sé los que leí, larguísimos, tremendamente largos, cargados de mucha mentira también. Después ahora uno pasa los años, investiga, pero la izquierda se entiende que pueda seguir esas ideas con respecto a un caso como el de plebiscito, pero es curioso que dentro del oficialismo el militante común no entiende estas cosas. no. Y hay una cosa que la gente nos hemos olvidado de mucho, de algo fundamental que para muchos puede sonar hasta como mala palabra o tabú, incluso dentro del oficialismo, que es propiedad privada. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque el dinero de la SAFAP es mi dinero, no como el del BPS. Hay gente que cree que el dinero que uno aporta al BPS es para su jubilación y no es así. Porque ese dinero que me descuentan es para cubrir la jubilación y otras cosas del BPS, otros servicios que brinda, que puede ser acompañamiento enfermo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En mi propiedad, mi dinero, la SAFAP está ahí. Pero a lo que la gente tiene que entender, que ese dinero que vos te ganaste laburando, que es tuyo, el PIT-CNT lo va a tomar y va a hacer lo que él quiera o considere que es lo que se Pero, debe hacer. Pablo, pero vos sabés cuál es el problema ahí, que yo te lo entiendo eso, pero el tema es que ni siquiera es tu plata esa, la que está en una FAP. ¿Pero por qué te digo que no? Primero porque en realidad es plata de las contribuciones que te saca el BPS o que te saca el Estado, que después por ley van a las AFAP, pero no es tu plata. O sea, es tu plata en el sentido sí, como es tu plata la de cualquier impuesto, pero lo que voy es, obligatoriamente te hacen, en el sentido que tolerar esa transferencia, no es que vos vas y contratás directamente una FAP, es un sistema obligatorio. Entonces, el gobierno intenta defender este sistema desde la lógica de la libertad individual, pero es bastante complejo defender un sistema de ahorro individual forzoso desde la lógica de la libertad. Pero a lo que voy es que tampoco es tu plata porque vos no podés sacar ese dinero antes de la edad jubilatoria. Exacto. También Entonces, es cierto. es relativo esto. Pero a mí lo que más me sorprende desde el punto de vista ideológico, Pablo, es que como el PIT-CNT, que supuestamente pretende defender a los obreros y a los trabajadores, pretende establecer un sistema de semi-esclavitud de los trabajadores respecto al Estado, porque ahora el Estado va a decidir cuánto va a ganar un obrero. Esto es una cosa increíble en materia de cuando se jubile, o sea, ponen el destino y el futuro jubilatorio de retiro de los trabajadores en manos de los políticos El y en tema, cuestiones presupuestarias. Eso es, pero es de una contradicción enorme, porque no han leído a Marx. Basta con leer a Marx, digamos, cuando Marx escribe contra Lasalle, digamos, la famosa crítica al programa de Gotha, que Lasalle de alguna manera defendía ese modelo bismarckiano de las pensiones estatales, que no fue más que otra cosa que una jugada de Bismarck para desactivar el carácter revolucionario del movimiento obrero. Pero Sí. esta gente, ¿pero dónde está parada esta pero gente? la O sea, gran Preguntas que te mayoría hubieran de la preguntado. Sí. población no ha leído las ideas sobre las que se basan los partidos políticos que están votando. O sea, bueno, ni de pero un además de lado eso, ni del otro. O sea, Pablo se estaba quejando de que la gente que apoya al gobierno no entiende las ideas de la libertad o no entiende la idea que supuestamente los partidos que hoy gobiernan quieren defender. Bueno, del otro lado tampoco se entiende el marxismo, tampoco se entiende el colectivismo y no hay nadie que vaya a votar al Frente Amplio que tenga claro cuál es el pensamiento marxista-leninista. O sea, no hay nadie. Me refiero a que el porcentaje es ínfimo, estamos hablando de un 0,02%.
de los Sí, sí, votantes. sí. Entonces digo, nosotros siempre terminamos las discusiones en el plano académico. Está bárbaro porque estamos hablando de ideas y no hay mejor plano para discutir que ese. Pero en la realidad, digamos, es caudillaje por un lado y caudillaje para el otro. Entonces Sí, quejarnos de que la gente no tiene claras las ideas es como, es como tirar tiro al aire, digo. O sea, no cambian las cosas por eso. pero Fernando, Yo, pero ni ojo, siquiera un yo no tema de estoy, idea. Es un tema incluso de incoherencia respecto a la misión que ellos dicen pretender defender. O sea, si lo que Sí. quieren es defender a la clase obrera, o sea, porque obviamente el sindicalismo uruguayo siempre ha sido, ya desde el vallismo en adelante, una especie de furgón de cola del Estado, siempre ha delegado funciones que históricamente estuvieron en las ocupaciones obreras. Porque no hay que olvidar que en el siglo XIX los sistemas de retiro y de seguros médicos o seguros por enfermedad estuvieron en manos de los sindicatos y de las agrupaciones obreras, además de las agrupaciones de inmigrantes, las asociaciones civiles de inmigrantes, por eso hay un hospital italiano, un hospital español y demás, y también de la Iglesia Católica. Pero digamos, el apalear los efectos de los riesgos en la vida de los trabajadores estuvo históricamente en manos de las organizaciones obreras porque esa era la lógica de la solidaridad intergremial o la solidaridad interobrera. En el siglo XX lo que hizo los sindicatos fue externalizar en el Estado funciones que eran propias y se transformaron en máquinas de recaudación y de militancia política. Los Lo sindicatos. que pasa es que los Perdieron sindicatos esta función. no ¿Eh? perdieron. Es que en mi visión de la historia del siglo XX en Uruguay, los sindicatos fueron el brazo político armado del Partido Colorado como expresión colectivista Sí, sí, de la sí, base. sí, Entonces digo, no es que lo perdieron. Ellos mismos, los sindicalistas, eran colorados, los colorados estaban en el poder. Entonces, claro. en realidad fue una transferencia de poder dentro Sí, de de acuerdo. horizontal, no vertical. Acuerdo, de acuerdo, de Eh, acuerdo. Sí, claro, o sea, ellos lo consintieron, pero lo que voy es que parece ser que ahora el PIT-CNT lo que quiere hacer es nuevamente reforzar esa dependencia de los obreros respecto al Estado. No, pero ellos son el Estado. Acá Sí, los sin duda, sindicatos claro. hacen y deshacen la política y la política hace y deshace el Estado. Entonces, para ellos no son, digamos, intereses contrapuestos. Es meramente una No. extensión inércica, siguiendo la inercia del siglo XX con respecto al entongamiento, por hablar una palabra, entre el poder político y el poder sindical, del cual uno del otro no se puede separar, porque es que ningún político acá piensa que es capaz de hacer una sola medida que vaya en contra directamente de los intereses sindicales, porque sabe que si no, no gana nunca más una elección. Eh, Entonces, sí, pero el tema, Nando, es que el eje más duro de la izquierda uruguaya, como el Partido Comunista y el PIT-CNT, piensen que se va a mejorar la calidad de vida. Porque esto, digamos, está bien, yo entiendo que por ahí la discusión intelectualizada o demasiado abstracta puede no ser demasiado atractiva, pero a ellos hay que analizarlos en esos términos o contraponerlos en esos términos, porque ellos en definitiva, de manera más sutil o menos sutil, están hablando en términos ideológicos. A lo que yo voy es a esto, que es que el Partido Comunista, que por lo menos uno va a los estatutos del Partido Comunista, son marxistas-leninistas, ¿no? Hasta lo que yo tengo entendido. Por lo tanto, algo de la doctrina de Marx debería servir para analizar sus conductas. ¿Qué es lo que falta en este país? Porque claro, si vos no analizás la conducta, una decisión del Partido Comunista desde la lógica marxista, bueno, te estás perdiendo un punto. Claro, para eso hay que leer a Marx, o hay que entender a la literatura de esta gente para decir, usted está siendo contradictorio. Usted dice ser comunista, dice ser marxista, pero usted está ¿viste, contraponiendo, siendo contradictorio con las bases del viste lo marxismo. que pasó con los barrios privados de Orsi, ¿no? Solamente porque Bueno, no, Orsi pero Orsi es MPPista, Orsi es, pero como te la digo una cosa, te digo la conveniencia otra. política, y bueno, también los comunistas también. Hoy en día no hay nadie Sí, que sea fiel a su ideología. Todo el mundo te no, dice lo que le conviene y te lo no, va. pero sin duda, Fernando, pero a lo que voy es que si un partido comunista pretende que con una reforma, o piensa que con una reforma jurídica va a generar cambios sustanciales en la realidad material de los trabajadores, están leyendo a Marx al revés.
Están leyendo Marx al revés, porque justamente Marx lo que entendía era que los cambios a nivel de la infraestructura, que es donde estaba el derecho, eran consecuencia o reflejo de los cambios a nivel perdón, que los cambios de la superestructura, que es donde estaban las formas jurídicas, eran consecuencia de los cambios a nivel de la infraestructura, que eran los cambios, digamos, el estado de las relaciones de producción entre burgueses y proletarios, digamos. Entonces, realmente pensar que con una reforma jurídica se va a cambiar la vida material de las personas es todo lo contrario al materialismo. Yo no leí Marx y tipo, toco de oído, pero según tengo entendido, Marx vería con muy buenos ojos que todo estuviera en manos de el trabajador, digamos. O sea, la dictadura del proletariado es una frase que he escuchado muchas veces. Bueno, está. Si el Partido Comunista del Uruguay quiere que las AFAP, los sistemas de retiro, sean netamente estatales y el Estado está en manos de los trabajadores vía el dominio del sindicalismo a los partidos políticos, entonces el Partido Comunista no va a haber ninguna contradicción, ni en la teoría ni en la práctica. No, pero no, Nando, porque no sé si vamos a hablar de marxismo, yo encantado, pero a lo que voy es. No, yo no sé nada, yo escucho. Del marxismo no sé nada. Sigue siendo un Estado burgués en términos marxistas este. Cuidado, no se ha dado la dictadura del proletariado todavía. Entonces, darle el control, el monopolio, o sea, esto en términos marxistas, claro está, pero me parece que son las coordenadas en las que hay que hablar del Partido Comunista, porque si no, ¿por dónde le entras? No le entra ni una bala. Usted es contradictorio. Usted lo que está haciendo es, está siendo contradictorio o está contradiciendo sus propias bases, las bases más fundamentales del marxismo. Que es, a ver, ¿este sigue siendo un Estado burgués? ¿Sí o no? Sí, es un Estado capitalista, Macanudo. Entonces usted le está dando el control total de la edad del retiro y de la jubilación de la vejez de la clase obrera al Estado burgués. Pero el Estado es el sindicalismo y el sindicalismo gobierna. Entonces. No, pero Fernando, pero vos lo que tenés que entender es que para los comunistas los sindicatos son una institución más anarco que comunista. Eso es una cuestión no menor, porque Marx no creía en los sindicatos. Bueno, Marx, eso no sabía. Exacto, claro. Marx, no, pero para nada, porque los sindicatos para Marx eran en realidad cuestiones más, o sea, que eran políticamente intrascendentes. Porque para Marx la liberación de la clase obrera pasaba por la lucha política, por una guerra civil, golpe de Estado y se terminó. Esto de andar concediendo y negociando con el burgués son miserias que para Marx lo único que hacían era reforzar la alienación del obrero. Entonces, lo único que importaba era la liberación de la clase obrera a través de la acción política del Partido Comunista. Entonces, que el Partido Comunista se alíe con el sindicalismo uruguayo es en principio particular. Y que además tengan una comunión de intereses en, de alguna manera, reforzar el rol de un Estado burgués o el control o el dominio de un Estado burgués sobre la vida de los trabajadores, es una cosa que yo no lo termino de entender. Sí la termino, sí se puede entender justamente por esta también falta de formación y porque en definitiva siempre el marxismo, cada vez que llega al poder, se transforma en una dictadura, en un capitalismo de Estado, digamos. Pero digo, a nivel doctrinario, uno tiene que hacer este tipo de discusiones. Obviamente que el oficialismo la va a hacer, no, claramente que no. Si ni siquiera han leído a Herrera, menos van a leer a Marx. Pero a lo que voy es que llama la atención esto, porque era un poco lo que hablábamos en la columna anterior. La estatolatría en el Uruguay es tan transversal que se piensa que si algo está en manos de los privados está mal. No, cuidado, que esté en las AFAP, es una cosa increíble. Es una cosa absolutamente increíble. A mí lo que me llama la atención de eso es que cuando es un impuesto, digamos, está perfecto. Cuando te sacan la plata bajo la amenaza de la violencia física o la violencia legal. Pero cuando vos pagás voluntariamente o te asociás voluntariamente o libremente a un servicio o adquirís un producto, es algo malo. Sí, ¿okay? No, y además, Fernando, yendo en esa misma lógica, lo que se ha criticado mucho son las comisiones que las AFAPs le cobran a los Pero ¿y la comisión qué es eso? Es como un impuesto, solo que es voluntario. Ese es mi punto. ¿Entendés? Exacto. Ese es el tema. Porque se quejan de que las AFAP le roban a los trabajadores, pero no se quejan del IRPF de la misma manera. Claro, entonces el Estado le roba a la gente también. Sé consistente. Una cosa que quiero compartir con ustedes. 2. Estaría bueno, no sé, Matías, ¿qué te parece? Hablar para las próximas sobre
un poco la historia de las jubilaciones, que bien nombraste a von Bismarck, Sí, y los diferentes tipos de jubilaciones que hay, porque, por ejemplo, los nórdicos tienen una, Suiza tiene otra, Irlanda otra, yo qué sé, porque algunas pueden ser más rentables, modelos que pueden ser más rentables. sí, Para sí. mí la mejor es la individual. Claro, estamos en un país que para mucha gente se le hace imposible poder ahorrar, porque no somos un país libre económicamente como para generar riqueza. Sí. Y lo otro que quería compartir con ustedes, esto que está pasando me hace acordar a la LUC. ¿Viste? Es como gimnasia para militantes de izquierda todo esto que se está haciendo. Mantener a la gente, el movimiento luchando contra el capitalista opresor, contra los burgueses, contra los blancos pillos, ¿me entiendes? Contra los colorinches. Y Ujú. yo que estuve militando, sé que es así porque motiva mucho a la masa, ¿viste? Le da ese sentido de lucha. Hay que rescatar Sí, nuestros ahorros eh, y nuestros derechos conquistados que este defender gobierno la nos ha democracia, quitado. Y que todo eso, que lo he con, escuchado montones de veces, que ¿no? la LUC era tipo, van a privatizar la educación y se va a terminar la democracia. Entonces, votá Sí, en sí, contra de la LUC. Eso Sí, eran los sí. eslóganes que usaban. El tema es que después de una persona que me plantee esos argumentos, yo no puedo entender, creer nada de lo que sale de su boca. Sin embargo, la gente, bueno, la que es de su corriente intelectual, por llamarlo de alguna manera, o de su color, sí va a decir, vamos a defender la democracia. Pero cualquier persona que tenga dos de frente se tiene que reír. O sea, Sí. suben tan arriba el listón que me parece a mí que es una buena táctica para entrenar a los cabezas de termo, digamos, a los militantes, pero es una mala táctica para capturar el centro. Porque cualquier persona que esté entre, estos son unos tarados, estos son unos tarados, escucha ese argumento y dice, estos son más tarados. Me parece a mí. No, Eh, y además también hay un tema, un poco lo que decía Pablo, que es esta cuestión bien leninista de la agitación y la propaganda permanente, digamos. Esto de que siempre el militante tiene que estar siempre enjuiciando e indignándose, ¿no? Porque vieron que en la izquierda siempre hay como una lógica de una indignación constante, ¿no? Hay que indignarse por el cambio climático, hay que indignarse por el capitalismo, hay que indignarse por las injusticias del mundo. Es una indignación constante. Entonces, eso genera que esa indignación los partidos políticos de izquierda la transforman en militancia, ya sea virtual o en militancia personal, digamos, o física o concreta, pero siempre se tiene que estar militando. Entonces, en este caso, con el caso de esta reforma de la seguridad social, que también el Frente Amplio no se puede hacer distraído, y esto es interesante resaltarlo, porque basta con ver las bases programáticas del Frente Amplio del 2019 para encontrarse con que textualmente el Frente proponía la eliminación de las AFAPs. El Frente Amplio proponía la eliminación de las AFAPs. De una manera más paulatina, macanudo. Pero en lo que difiere el Frente Amplio con el PIT-CNT es en la velocidad y en la forma quizás, pero no en el objetivo. Entonces, que ahora por cuestiones políticas o internas no quiera salir a apoyar el plebiscito del PIT-CNT, eso no nos debería permitir olvidar que el Frente Amplio tiene la misma ideología o la misma visión antilucro, digamos, del PIT-CNT respecto a las AFAPs, que es una cosa increíble, porque no ven que digamos, esto es interesante señalarlo, no ven nada legítimo que una AFAP pueda cobrar una comisión. Obviamente, no es legítimo porque la propia ley te impone contratar una AFAP. Digamos, lo ilegítimo viene en la imposición de la contratación de una FAP o que la FAP digamos, no permitas tú decidir si vas con un sistema de ahorro individual o no. Lo problemático es eso, pero si uno va y elige una FAP, la FAP tiene todo el derecho a cobrarte una comisión por administrarte esos fondos. Pero lo interesante es que la izquierda no ve el problema en la imposición de la contratación, sino que lo ve en el cobro de una comisión. Entonces ahí uno se da cuenta cómo en el Uruguay se dan discusiones que se deberían dar en términos ideológicos, pero que parece ser que solamente la izquierda los da en términos ideológicos. Porque del otro lado, bueno, ya sabemos lo que es, el desierto mismo, ¿no? O sea, ahora hace unos minutos veía un clip de Ojeda hablando del tarot no, de las cartas astrales, de que él era de Capricornio,
y que unas cosas que tú dices, bueno, pero ese es el O discurso sea, político. yo te digo, va a captar mucho más votos Ojeda hablando del tarot que poniéndose a defender. Sí, Bueno, porque la mayoría de la gente no vive en la burbuja que nosotros vivimos. Estamos bueno, constantemente leyendo y tratando de entender sobre teoría política o economía. La mayoría de la gente que lo único que quiere ver, a ver, ¿ganamos el partido o no? Porque el pelotudo este erró el penal, erró el tiro, no sé qué, sí, y sí, sí, y sí. el asado del fin de semana y la carta astróloga. Entonces digo, si vos sos político, ¿cuáles son tus mecanismos de incentivo? Obtener votos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar de ideas, de política o de ideas em, complejas, más allá de la clásica analogía de fútbol que usa todo político cuando te quiere vender algo? No porque no voy a obtener los votos, y ese es mi mecanismo de incentivo. Yo necesito votos para hacer plata, para Sí, meter a... pero Fernando, pero el tema es lo que creo que esto en la columna anterior creo que ya lo habíamos tocado, es que vos lo que tenés es que esto es un vicio de la centro derecha o de la derecha. La izquierda habla en coordenadas ideológicas, el tema es que te las edulcora y te las presenta de una manera mucho más digerible, pero tiene una línea ideológica. y- Del otro lado es la nada misma. Entonces, vos tenés a Ojeda hablando del tarot y del horóscopo, pero después tenés al Partido Comunista bajándote este lineazo ideológico que puede poner en crisis al país, una crisis de confiabilidad. me pa- Imagínense el yo riesgo país del Uruguay, cómo se va a ir al carajo si se aprueba este mamarracho. totalmente de ¿Quién va a acuerdo con poner un eso, peso en este país? pero estás asumiendo que el Partido Nacional, por ejemplo, cuando hacen una agrupación que le llaman de centro, y cuando uno de sus referentes dice que está a la izquierda del presidente, no hay una ideología detrás y no te la está No, endulcorando. Para mí hay una ideología detrás, el tema es que es muy parecida a la del Frente Amplio y te la está endulcorando. Claro, pero vos estás diciendo que no hay. Hay. El problema es que a ver, pero lo que hay es una adhesión al progresismo. Pero eso no significa que tenés una línea ideológica propia. Te va para donde va el ah, viento. yo no dije O que sea, fuera propia, pero la tienen. El problema que nosotros vemos es que se la copiaron al Frente Amplio. está bien. Sí, 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 ponele que sí, pero que no hay algo diferente. Ahí va, ese Sí, sería el punto. No es hay algo que, contrapuesto. No hay nada mismo. no, claro. Así que bueno, esto, Eh, para más o Matías, menos. Sí, en caso de que se apruebe el plebiscito, la otra vez yo estaba viendo un programa de televisión, creo que fue por YouTube, fue uno de los que está proponiendo esto, era un enviado, uno de los referentes ahí del PCNT, no muy conocido, yo no recuerdo el nombre, bueno, que llevó, quiso hacer una cuenta que al final ni le salía y tratando de explicar que iba a ser mucho mejor si se aprobaba porque iban a ir tantos millones de dólares al BPS de nuevo y no sé qué historia. Y resulta que al final ni él pudo hacer la cuenta y le decía bueno, que buscaran, que no sé en dónde, que lo iban a que en la oficina del PCNT lo habían hecho y había salido bien. En caso de que se gane este plebiscito, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar económicamente? bueno, yo creo que ahí hay muchas cuestiones que están a la vista, ¿no? Yo obviamente no soy economista, pero uno más o menos puede vaticinar. Primero, que el déficit fiscal se va a disparar, se pueden imaginar a dónde, ¿no? Porque imagínense que si, primero, habría que subir todas las jubilaciones que serían menores al salario mínimo automáticamente al salario mínimo. Eso es un problema. Ahí hay un tema de gasto público enorme, que sería inmediato, ¿eh? Sería inmediato. O sea, se aprueba este plebiscito y automáticamente todas las jubilaciones deberían ser mayores o equivalentes al menos al salario mínimo nacional. Después, vas a tener un problema de administración de ese fideicomiso por parte del BPS. Vas a tener un problema de que hay inversiones, hay fondos de la SAFAP que están invertidos. O sea, que hay procesos de producción que están manejando esos capitales, que vos no lo puedes sacar de un momento para otro. Buena parte de esos fondos están en bonos del tesoro que son inconvertibles al corto plazo. Vos tenés que esperar la fecha en la que esos bonos se puedan convertir. O sea, hay mucho capital que son anotaciones contables que están en la SAFAP, pero que en realidad físicamente no están en la SAFAP. Yo no sé si esta gente piensa que la SAFAP tienen el oro en una bóveda. Es una cosa increíble. O sea, están en activos intangibles, en bonos, en vale, en inversiones en ganado. No es tan fácil retirarlo.
Pero después yo creo que lo más complejo es la credibilidad y es un atentado fuerte contra la seguridad jurídica, que ha sido un activo importante en este país para la inversión. ¿Quién va a poner un peso en este país luego de este mamarracho, si se aprueba? ¿Quién va a poner un peso? Porque así como porque a ver, esto es una confiscación, a mí que me la vendan como quieran, pero esto es una confiscación. Lo que quiere hacer el PIT-CNT es confiscar fondos que están en instituciones privadas y pasársela al Estado. Esto es expropiación, se llama expropiación. Que la cuenten como quieran. Pero esto es inconstitucional porque se va a hacer sin ley, además. Además, porque no deja de ser propiedad privada de alguna manera esto, lo que están en las AFAP. Las AFAP son, en cierto sentido, las propietarias de ese dinero, que tengan unas ciertas obligaciones contractuales con los afiliados, es una cosa, y obligaciones legales. Pero ese dinero es de las AFAP. Entonces, esto es expropiación. Lo que quieren hacer es confiscar de manera ilegítima e inconstitucional este dinero. Pero más allá de eso, o sea, hoy van contra los fondos de la SAFAP, mañana que van contra una empresa multinacional que está en el Uruguay. Porque si no hay límites, si no se ve que acá hay un problema, hay algo que se llaman derechos de propiedad o contratos o decisiones personales, o digamos que el Estado no puede meterse en eso, bueno, mañana van por tu casa, qué sé yo. Que además ya están coqueteando con eso, ojo, con el tema de las viviendas vacías y demás. Y en cualquier momento hacen un plebiscito para establecer la expropiación automática de viviendas ociosas. Sí. Yo puedo esperar cualquier cosa de esta gente. Entonces, el riesgo país, vaya uno a saber a dónde se dispara. Yo creo que sería perder una credibilidad enorme en el Uruguay. Porque además, una buena parte, yo no quiero, hay un número que anda rondando por ahí, yo no lo tengo en la mente exacto, pero el porcentaje o la proporción de las inversiones de las AFAPs en el PBI, que no es menor, no es descartable. O sea, las AFAP tienen un rol productivo y económico en el Uruguay. Que si vos se las sacás y se las estableces en el BPS, eso es gasto público estéril. O sea, es Estaban, gasto. estaban hablando de que las AFAP tienen una gran inversión en el rubro de la construcción y Exacto. indirectamente le dan trabajo a más de 30.000 personas. Y que la Ujú. propuesta de ACOSE de meter 30.000 personas en el Estado para darle un sueldo era básicamente parchear los puestos de trabajo que se van a perder vía la reforma. Esa era una de las teorías. Y acá No me hay sorprendería. un economista, Ignacio Munyo, que habla de que debería de aumentar el presupuesto nacional en un 5,5% del PBI para lograr las dos cosas, la suba del gasto para mayores pasividades y bajar la edad de retiro a 60 años. O sea, subir al salario mínimo de la jubilación y mantener la edad de retiro en los 60 años sería un 5,5% del PBI de aumento. Imagínense. Imagínense. Más déficit, porque como yo les decía al inicio, si ya el Uruguay actualmente gasta un 25% de su presupuesto en cubrir déficit. No estamos hablando de pagar jubilaciones, no. En cubrir déficit de todos los sistemas de seguridad social, ya sea estatales o paraestatales. Un 25% del presupuesto se va a tapar agujeros. Imagínense cuánto más, bueno, esto es lo que decía mucho, un 5% más del presupuesto, del PBI. Se debería aumentar el presupuesto para cubrir esto. Es absolutamente Claro, delirante. aparte del PBI, dado eso, va a caer drásticamente porque va a haber Además, menos inversión. Entonces, en es, realidad, con respecto al PBI de futuro, va a ser mucho mayor el porcentaje. sin duda, sin duda. En- Sin duda. Yo creo que es alarmante. Y a mí lo que me preocupa, y con esto capaz ya podemos ir terminando, sí. es que la discusión que va a dar el oficialismo va a ser lamentable. Yo ya lo vaticino. Ojalá y me equivoque. Pero va a ser una discusión que no va a convencer a nadie, porque tenés el convencimiento, digamos, ya de por sí hablar, digamos, la propuesta parte con un hándicap que es, te vas a jubilar antes, vas a ganar más. ¿Cómo vas a derrotar eso? Discursivamente. Es difícil. Tenés que Es salir, difícil. tenés que salir con las dos patas liberales al pecho. Y Es lo- bueno, y claro, y te parece que este gobierno, como está corrido ideológicamente, va a ser? No. Bueno. Entonces, el riesgo de que pierda el oficialismo, porque esto también es una especie de antesala de la disputa electoral, por más que se va a hacer en octubre también todo junto, pero a lo que voy es, esto solamente se puede disputar discursivamente con argumentos liberales. Pero son argumentos que no los va a dar este gobierno, o por lo menos va a dar una discusión patética, muy pobre. Así que bueno, Bueno, esperemos a ver qué es sucede. lo que hay. Y parece respecto, que Pablo, respecto a lo que tú me comentabas, me parece que sería bueno para la próxima columna, sí,
hacer un análisis más, por ahí teórico, en fin, no sé, o comparativo de los distintos sistemas de seguridad social, el sistema de retiro, y por ahí sí hacer un análisis de lo que se llama la mochila austríaca, que me parece que es un tema interesante, que es una forma amigable, digamos, con la libertad individual de retiro. Así que bueno, ahí capaz que podríamos analizar algo del modelo bismarckiano, de las críticas que, por ejemplo, Hayek, en Fundamentos de Libertad, le hace a los sistemas de reparto de seguridad social, y algunas críticas más, y bueno, por ahí iría. Así que me interesaría. Excelente. Así que, gente, no se vayan a perder la próxima columna de La Estocada. Esto, si se llega a dar, me parece que, no sé si era contigo, pero estábamos hablando o comentando contigo o Fernando Dotti, no recuerdo. Nos estamos yendo como a una Argentina de los Kirchner lentamente, ¿no? O de Alberto Fernández. Pero fue lo que hizo el kirchnerismo con la expropiación de las AFJP. Lo mismo. Y con esa plata, porque es interesante eso, analizar esa experiencia que es muy cercana. ¿Qué hizo el kirchnerismo con esa guita que le sacó la FJP? Dar jubilaciones a rolete. Regalar jubilaciones, hacer moratoria jubilatoria. Se jubiló una cantidad de gente que no tenía los años para jubilarse, y ahí tenemos el tema en Argentina, que están continuamente los políticos rediscutiendo y discutiendo cuál va a ser la fórmula jubilatoria y cómo han terminado los jubilados. Bueno, hundidos, siempre perdiendo contra la inflación, siempre. Pero ahí tenés el núcleo duro del 20% que vota a Cristina, no importa nada. Y bueno, y sí, porque Cristina me dio una jubilación, Cristina me dio esto, bueno, una jubilación de morondanga, pero no importa. Exacto. Lo hacen a cambio de voto, ese es el tema. Esa experiencia está ahí. Gente, no se vayan a perder la próxima columna, que va a estar muy buena. Matías, gente. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Que pasen. Nos vemos, gente. Chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un